Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Al saludar al señor economista Marco Flores y al doctor Alfredo Vergara, vamos a hacer un contacto también con Carlos Julio Emanuel ya mismo para compartir algunas ideas. La primera pregunta, economista Flores, sería: ¿encontró un mensaje sobre la economía? ¿Le faltó esto? Yo sé que no vamos a profundizar en el estado de la economía, pero ¿qué debió haber presentado el señor presidente Moreno? ¿Le dan a usted alguna bocanada de aire fresco para repensar esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por su amable invitación. Un saludo a Alfredo. Primero, permítame tomar unos pocos segundos para sinceramente felicitarle porque conozco que usted va a ser el nuevo director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos. Gracias. Así es que en buena hora, sé que cumplirá un gran trabajo, como lo ha venido haciendo también Diego Cornejo, que es el director ejecutivo saliente. Felicitaciones, Francisco, se lo merece en buena hora. Muchas gracias. Respecto de lo de ayer, yo lo que quisiera decir en primer lugar es que ojalá en el Ecuador tengamos en el futuro la oportunidad de ver una ceremonia un poco más sobria, independientemente de quién sea el presidente, porque realmente se presentó todo un espectáculo rematado por esa presencia del niño que no debía haber ocurrido, desde la entrada de los funcionarios, de todo lo que se vivió a la salida del expresidente Correa. Es decir, yo creo que hay necesidad de un poco más de sobriedad y al mismo tiempo de sencillez. El poeta decía, ¿no?, la difícil facilidad de la sencillez, y no hacer ceremonias tan largas para tratar temas u observar cosas que casi a nadie le interesan, ¿no? En cuanto a lo de fondo, me parece que aquí hay tres mesas, ahora que se habla de las mesas tendidas, me parece que aquí hay tres mesas: la de la economía, ya vamos a ver si están tendidas o no, la del Estado de Derecho y de la institucionalidad, y la del reencuentro nacional. Solamente quiero topar de paso estas dos últimas para señalar que hay dos mesas que sí le ha dejado el expresidente Correa, le ha dejado dos mesas claramente tendidas al nuevo presidente, al licenciado Lenín Moreno, y que mucho dependerá de lo que él haga o deje de hacer para tomar sana ventaja de esas posibilidades y, en el caso de la mesa del Estado de Derecho y de la institucionalidad, realmente lucirse reconstruyendo el Estado de Derecho y la institucionalidad en el Ecuador. Me hubiera gustado escuchar un poco más expresiones sobre este tema del presidente entrante, porque la situación de la institucionalidad destruida y destrozada en el Ecuador durante 10 años y del Estado de Derecho seriamente afectado ameritaba una profundización en el tema que espero que en los días subsiguientes se la dé. Yo creo que esa es una mesa tendida en la cual puede lucirse el presidente si es que lo quiere hacer y tiene todos los elementos a su alcance para hacerlo. La otra mesa, la de la reconstrucción en definitiva nacional en lo que tiene que ver con la división que hay en este momento en el Ecuador. Si algo importante pondría yo en primer lugar del mensaje del presidente entrante es que habló de construir un gobierno con respeto hacia los demás, no como una concesión de ningún presidente, sino como el reconocimiento a un derecho de la ciudadanía que durante 10 años ha sido ultrajada, sobajada, perseguida. Nuevos aires han soplado y eso es bueno, eso es saludable, de manera que esa es otra mesa importante, la del respeto, la de la consideración, como dijo el propio presidente entrante, de poder discrepar, del diálogo, pero sincero, franco y abierto, no con persecución. Y ahí tiene varias cosas que hacer, como por ejemplo comenzar echando abajo o modificar sustancialmente la ley de comunicación, como evitar la persecución a varios periodistas y a varias personas, por ejemplo a Fernando Villavicencio, como no virar la cara frente a lo que ocurre, la cara para un costado frente a lo que ocurre en Venezuela, donde se está asesinando al pueblo venezolano y a los estudiantes venezolanos. Y cualquier estudiante con dignidad solamente puede protestar viendo cómo se masacran a los jóvenes.
algo que irrita la conciencia social, hay que ser muy cínico para mirar para otro lado. Y hay que tener una indolencia descomunal para no dolerse de un pueblo que está siendo acuchillado diariamente. Y son temas que nos competen a todos. Pero yendo al tema de la mesa de la economía, bueno, yo creo que la mesa de la economía no queda ni tendida ni mucho menos, sino que queda patas de arriba. Y poco dijo el presidente entrante sobre los temas que son de no era el trascendencia. momento. Probablemente lo dirá más adelante. Tampoco se puede exigir que un discurso, y menos en todo lo que pasó el día de ayer, se aborden con profundidad estas cosas. Pero hay cosas importantes que puede hacer. Por ahí mencionó algo sobre el dinero electrónico, dijo que no habrá una moneda paralela. Una moneda paralela es una cosa y la existencia o la presencia de dinero electrónico es otra. Son temas que habrá que aclarar. Habrá que aclarar cómo funcionarios del gobierno nombrados por él han sido los baluartes a favor, por ejemplo, de sacarle hasta la última gota de sangre, es decir, los últimos recursos al Banco Central. Han pontificado de lo bueno que es llevarse la plata a las reservas internacionales para, disque, establecer políticas contracíclicas, que lo que han hecho es liquidar las reservas internacionales. Mire lo que acaba de ocurrir hace menos de 48 horas y que la prensa nacional está dando cuenta. Aparece con corte al 19 de mayo una información del Banco Central en que reducen la deuda del Estado, o sea, del Ministerio de Economía al Banco Central, en 2.138 millones de dólares, y paralelamente se incrementan los rubros de otros activos del Banco Central en la misma cantidad, lo cual hace presumir la posibilidad de una dación de pago, o como está diciendo Cordes y otros analistas, se tratará de un error, porque en 30 minutos liquidaron esa información y la borraron de la página web. Y habrá que ver qué es lo que ha pasado realmente con 2.138 millones, porque sería absolutamente inaceptable que el Banco Central reciba como parte de pago una cartera, bienes o activos, entre comillas, que no tienen liquidez. Lo que tienen que recibir es plata contante y sonante, porque ni siquiera esa plata es del Banco Central, esa plata es de terceros. Doctor Vergara, planteado así, yo sé que Marco ha sido mucho más radical en el tema de lo que se debe decir, pero él también ha dicho, no era el momento para un desglose de lo que pasa, pero estos mensajes sobre la economía son suficientes. ¿Qué le faltó y qué debemos esperar? Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, le faltó hartísimo. Bueno, saludos sí. a Marco Flores también acá y Carlos Julio, si es que está oyendo todavía. Le faltó especificar muchas cosas. En realidad de economía, que es lo que me interesaría concentrarme, porque el otro está siendo analizado por muchas otras personas, mucho más entendidas de la parte formal o informal del discurso, etcétera, etcétera. Dos cosas en realidad habló. Una, que se va a mantener la dolarización y la cuestión de austeridad. Pero en ninguna de las dos concretó absolutamente nada. En la cuestión de la dolarización dijo y garantizó que no generaría o no crearía una moneda paralela o un método alternativo de pago, también podría interpretarse de esa manera. Más me hubiera gustado a mí decir que el Banco Central en ninguna parte del mundo ha manejado el dinero electrónico, porque no lo puede, porque no son sus funciones, porque sus funciones de emitir dinero electrónico choca con la de emitir dinero contante y sonante. Choca, son dos cosas que no pueden darse, es como el agua y el aceite. Por eso es lo que los 90 países en el mundo que utilizan dinero electrónico, ninguno ha permitido que el Banco Central lo maneje. Y aquí, tal vez, entre paréntesis, una pequeña digresión. El día de ayer salió a nivel internacional la noticia de que el Banco de Zimbabue había sido, hace algunos días, había sido autorizado por el gobierno para emitir dinero electrónico. ¿Y qué es lo primero que hace el Banco de Zimbabue? Falsificar la moneda por cientos de millones de dólares. Falsifica la moneda porque lo que dice es coloca en la contabilidad de la banca privada como si ellos tuvieran unos cuantos, creo que algo así como 2.000 millones de dólares norteamericanos, como si tuvieran en las reservas los bancos privados. Totalmente falso.
Cuando los bancos averiguan de qué se trata, dicen, no se preocupen, nosotros les vamos a retirar esa cantidad de dinero electrónico poniéndoles papeles del Estado, es decir, una falsificación pura y neta. Se entera la gente, comienza a acudir a los bancos a retirar su dinero y retiran pues la poca gente que todavía confiaba algo en el sistema bancario de Zimbabue y lo retiran al Colchón Bank y prácticamente se queda en una acefalía total y en una bancarrota total todo el país. Parecería que la salida es obligar a las empresas mineras de oro, que hay muchas, a que entreguen por lo menos la mitad del oro para tratar de respaldar la venida de dinero de dólares físicos reales, ¿no? En fin, pero ahí vemos lo que pasa, lo que puede pasar un banco central, lo que puede pasar, porque el Banco Central no es en un país que está con problemas económicos, y me refiero a Zimbabue, pero también me estoy refiriendo al Ecuador. Ya vemos lo que aquí se ha mencionado mucho, la situación del Banco Central. Marco acaba de mencionar esta última operación intento de 2.100 millones a través de dación en pago, y ahí surgen muchas cosas. El Banco Central no puede recibir daciones en pago, no puede dar crédito constitucionalmente. Esto es, y peor, recibir bienes, y además, ¿en qué quedó la plataforma? Pues la plataforma financiera donde va a ir el Banco Central. No se dijo que era para ahorrar y para vender los bienes del Estado y del Banco Central. Eso fue el pretexto. Resulta que ahora el gobierno le pasa. Bueno, eso todavía está por aclararse. ¿Le pasa qué, además? Eso está por aclararse. Sí, porque el Banco Central no puede pagar a los bancos privados, devolverle. Bueno, usted es dueño de una casita por ahí, de un edificito por acá y un departamento por acá. No, entonces es un absurdo total. Está recontra demostrado por el caso de Zimbabue, ni por estas noticias, que no han sido aclaradas todavía por el gobierno, de que el Banco Central debe salir totalmente de esto del dinero electrónico. Estos antecedentes para decirle, a mí me hubiera encantado y creo que hubiera dado mucha seguridad y mucha confianza a todos nosotros, empresarios, públicos, depositantes, etcétera. Si el gobierno pues, del nuevo presidente, pues, de Lenín Moreno, hubiera dicho, el Banco Central no intervendrá en el dinero electrónico. Si se va a intervenir en el dinero electrónico, que sea la banca privada. Y para eso nosotros, gobierno, tenemos el Banco del Pacífico. Así que el Banco del Pacífico sí le vamos a permitir eso, y si algún otro... Que opere con eso. Y si, que opere. Que opere, no hay ningún problema, y que se dé también a los bancos. Y si hay alguna telefónica que quiere intervenir, también, como es en otros países, o crearse una nueva empresa, o una empresa de dinero plástico, no solo electrónico, quiere operar, que opere. El dinero electrónico ha funcionado desde, ya son 17 años. En Kenia se lo fundó en el 2000 para dar para bancarizar. Para bancarizar al 80% de la población que no vivía en Nairobi y que no tenía acceso. Se les dio. Posteriormente, meses después, se puso en Japón, país totalmente diferente a Kenia en todo aspecto, pero que sin embargo ahí el dinero electrónico sirvió para otro tipo de cosas, para el pago del transporte masivo y congestionado a través de tarjeta plástica o a través del móvil, con un solo toque, es decir, descongestionando totalmente los trenes. Es decir, es factible. La segunda cosa, que la cuestión de austeridad. Habló de austeridad, pero tampoco dijo mucho. Y más bien implicó que la austeridad no era tanto, porque habló de destruir, eliminar ciertos ministerios, uno de esos, el Ministerio del Buen Vivir o de la Felicidad. Incluso los periodistas, con los sagaz que son, pusieron ahí unas fotos, unas tomas de Ehlers abandonando el recinto. Apenas dijo eso, un poco antes incluso de que diga eso. Pero la ministra Solís aclaró que no es que se van a eliminar, sino que se los van a reemplazar. Así que la austeridad es otra explicación que debería profundizarse un poco más por parte de usted. No sé si nos había explicado. Yo le he insistido a usted, y usted siempre nos explica por qué el bajar impuestos es una forma de incentivar a mover la economía. Pero ahí le vuelvo a insistir en el tema de, ha habido gente del régimen y que van a ser consejeros del presidente, que ha dicho que el 14% se debería mantener, porque si ya el país ha pagado un año, que siga nomás pagando. Claro que sí se puede pagar.
¿Cómo hacer este planteamiento? A ver, en primer lugar... y lo de la banca también. Sí, voy a tocar lo de la banca que ha dicho Alfredo. En primer lugar, bajar impuestos, eliminar ciertos impuestos, no es un asunto unilateral. Usted paralelamente, esto es como las dos líneas del tren, del ferrocarril. No se puede interrumpir. La una es la bajada de impuestos, la reducción de otros o la eliminación de unos terceros. Las tres cosas hay que hacer. Pero paralelamente, en la otra línea del ferrocarril, usted tiene que bajar el gasto. No se puede simplemente bajar impuestos y mantener el gasto igual, o peor aún, incrementar el gasto como ha ocurrido en el primer trimestre del año 2017, en que el señor Correa se manda un déficit en el primer trimestre de 2.100 millones de dólares. Una cosa terrible, pues simplemente por la campaña electoral. En 3 meses. Claro. En 3 meses. 2.100 millones. ¿No? Entonces, esas son cosas que no se debe hacer. Hay que bajar el gasto y entonces pensar también en cómo se bajan los impuestos dentro de un programa. Aquí sí cabe decir, como dicen en quiteño, no es nomás de bajar, claro, ¿no? Hay que hacer un programa, pero hay cosas que sí se pueden hacer de manera inmediata. Por ejemplo, alguna vez yo le decía que es un verdadero monumento a la estupidez, y fue una frase que utilizó un economista aquí que fue Rodrigo Espinosa, yo la voy a tomar, un verdadero monumento a la estupidez, el impuesto a la plusvalía y a las herencias. Esto se debería derogar de inmediato y usted va a ver cómo eso alienta también casi de manera inmediata al sector de la construcción y sobre todo al sector inmobiliario. Esas son acciones inmediatas. El impuesto a la salida de divisas, yo creo que es un impuesto que tiene que irse bajando gradualmente, pero hay que anunciarlo que eso va a pasar. Hay que decir, ese es nuestro plan y lo vamos a eliminar en este tiempo. Paralelamente, el gasto se va a reducir en este plazo y de acuerdo a estos porcentajes. Mi cálculo es que el Ecuador necesita reducir el gasto en aproximadamente 10 puntos porcentuales del PIB. Es decir, más o menos unos 10.000 millones de dólares. Obviamente usted no puede bajarse 10.000 millones de dólares de un año para otro, claro, ni a nadie le puede exigir que haga una cosa así, ya sabemos las consecuencias de eso, pero hay que señalar la dirección de esa política. Sobre el tema de los bancos, miren, una de las cosas que puede hacer este gobierno, primero, me parece a mí que el señor presidente Moreno habrá de exigir a sus funcionarios, y sobre todo del área económica, que ya no mientan, ni sigan diciendo verdades a medias, ¿no? Yo me voy a referir a un caso concreto verdaderamente clamoroso sobre eso. Y creo que con eso el presidente actual dará mucha confianza al país o devolverá parte de la confianza. Pero un tema que es importante, olvidémonos por un momento de la inversión extranjera directa que en este país es exigua y prácticamente inexistente. Eso toma más tiempo. No es que no importa, importa y muchísimo, pero hay otra que está más a la mano, que está más al alcance, que es la plata ecuatoriana que se ha ido al exterior. Es decir, el retorno de esos capitales. Pero esos capitales no retornan ni al Ecuador ni a ningún país, porque usted le diga, vea, sea buen ecuatoriano, venga aquí y ponga su plata, pero no sé qué irá a pasar con qué irá a pasar con el dinero electrónico, o sea usted patriota y ponga nomás la plata aquí y corra los riesgos. No, tienen que haber las garantías. Probablemente generar un programa tributario que toque este punto para que la gente traiga su dinero con tranquilidad. No puede invertir con leyes como las que le acabo de señalar. Quiero señalarle algo. Aquí en esta mesa yo he escuchado a funcionarios del área económica del gobierno que acaba de terminar, que han repetido hasta la saciedad de qué se están quejando si la deuda, la que ellos calculan, es 40% del PIB, y países como Japón tienen el 240% del PIB de la relación deuda-PIB, y Estados Unidos tiene el 100% y así. Mire usted esta verdad a medias, esta forma de engañarle a la sociedad. Yo le quiero dar los últimos datos que están publicados en el Internet para que usted vea que la diferencia radica en el perfil de la deuda. El Ecuador se endeuda al 10.75%. ¿Sabe lo que está haciendo Japón al colocar los bonos? Está cobrándoles a los inversionistas. La tasa que paga Japón de interés es cero. Cero. Y más bien los inversionistas tienen que dar aproximadamente un 0,11% para que les reciban su dinero. Y hay bancos que están cobrando por recibir la plata, no al revés, mientras nosotros pagamos el 10.75%. A esas personas que han venido a hablar del coeficiente de la deuda PIB, hay que decirles que mientras el Ecuador se endeudó a 10 años plazo al 10.75%, con los ejemplos que ellos tocan, el Reino Unido paga 1.33%. Italia paga el 1.42%,
España paga el 1.52%. Portugal, que en la zona es uno de los que más paga, luego de Grecia es 2.96%. Y admírese, la Grecia destruida y acabada económicamente, que es la que más alto paga en Europa, paga el 9.93%. Nosotros pagamos más que Grecia. Esta es la verdad, no lo que vienen a decir aquí. Sobre el tema de que vengan los bancos extranjeros, en el Ecuador no existe ningún impedimento formal, legal, para que venga ningún banco. Puede venir el día de mañana si quiere. Pero el problema no es ese. El problema es que los bancos, como acaba de decir Alfredo, se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no hay negocio. Pero no era por el impuesto a la salida de capitales, porque Bueno, algunos fueron antes. No, algunos se fueron antes, pero en general es la política impositiva del Ecuador. Otra de las mentiras es que aquí en el Ecuador se paga pocos impuestos. Le escuché decir con verdadero asombro a un economista que los países que más han progresado son los que más alta tasa impositiva tienen. ¡Qué horror! ¿Qué cosas se están diciendo? Los países que más progresan son los que tienen mayor libertad, mayor crecimiento económico, no los que tienen más impuestos. La política económica no se ha diseñado, como hemos dicho en más de una oportunidad, Francisco, para masacrar a las familias y a las empresas. La política económica tiene que implementarse y tiene que diseñarse y luego implementarse para que la gente viva mejor, para que tenga una mejor calidad de vida, no para caerle encima. Este es un concepto de enorme diferencia. Hay que luchar contra la pobreza fundamentalmente. Entonces, lo que hay que hacer es generar las condiciones para que instituciones financieras internacionales, los bancos, por ejemplo, internacionales, bancos importantes, que están en muchos países del mundo, pero que no están en el Ecuador, encuentren que el Ecuador es un país atractivo. Pero mire lo que acaba de pasar como regalo de fin de fiesta. Acaban de romper los 17 tratados con los países de tributación financiera, que garantizaban, en primer lugar, que en el caso de las controversias serían dirimidas por una corte y por unos jueces en los que se pueda confiar. No solo para el caso del Ecuador, sino para el caso en general de América Latina. Acabamos de romper el tratado con Estados Unidos. Acaban de decir que eso era por un tema de soberanía, que hay que... ¿Sabe lo que es soberanía? ¿Sabe lo que es soberanía? Que la gente pueda comer, que la gente pueda educarse, que la gente tenga mejor salud, que la gente tenga mejor calidad de vida, que vive en libertad, que haya respeto para expresarse y para vivir. Esa es la verdadera soberanía. La otra es un concepto populista que le hace daño a la gente. Es simplemente meterle a la gente gato por liebre. Esto nos va a perjudicar enormemente. Mientras tanto, abrimos relaciones con ciertos países árabes con quienes no comercializamos ni chicles. Y hacemos semejante cosa con Estados Unidos, que es un país a quien le vendemos el 42% de todo lo que producimos. Y no solo con Estados Unidos, sino con 16 países más y algunos latinoamericanos. ¿Usted diría que el servicio de la deuda, por ejemplo, son como 7.500 millones por año, y frente al presupuesto eso es como un 30%? Y entonces ahí dice uno, ¿qué me importa a mí el tema de... Si no llegamos al 40% del PIB en tema de deuda, si tengo este costo financiero? Porque, a ver, claro, manejadas las cifras así separadas, parecería que esto no tiene relación. A ver, el tema de la deuda en realidad es un tema que no se lo puede mirar ni analizar en base a las estadísticas internacionales. Porque yo he oído a mucha gente del gobierno generalmente que hablan, por ejemplo, del Japón, que tiene el 230% de su PIB tiene como deuda, o el caso de los Estados Unidos, que tiene el 110%, entonces que Ecuador tenga un 40% es bajísimo. Pero es que lo que pasa es que tenemos que compararnos con nosotros mismos o con nuestros vecinos. El caso de Colombia no llega al 15%, y el caso del Perú al 18%, bajó últimamente. Es decir, nosotros con el 40% pues estamos del doble. Entonces esas estadísticas depende de cómo se las mira, cómo se las maneja. Los números son a veces un poco, ponerse a comparar países o ponerse a comparar diferentes tiempos es bastante tricky, como dicen en Miami, ¿no? Ahí es cuestión de quién manipular un poco, incluso la presentación de cifras. Y peor,
sí tenemos opacidad en las cifras, como O sea, sucede aquí en el eso Ecuador. sería lo que el economista Flores nos ha dicho, son verdades a medias, pero que no nos sirven para la vida diaria. Yo pondría algo que ya se mencionó aquí, que también mencionó el economista Ortiz, en el sentido de que lo que estamos viviendo ahora, el presupuesto del 2017 es exactamente igual, porque es prolongado el 2016. ¿Qué pasó en el 2016? Ya se ha mencionado aquí de los déficits. Miren, el 2016 el incremento de la deuda pública fue de 13.642 millones. 13.642, un incremento absurdamente alto para los estándares del Ecuador. ¿Cómo se utilizó eso para amortizar la deuda antigua? Sin poner intereses, se utilizaron de esos 7.294 para pagar el déficit entre ingresos y egresos netos de 6.000 y otros gastos de 268. Es decir, en definitiva, el 100% de la amortización de la deuda, y no solo de la amortización, sino también de los intereses pagados, que llegaron a ser cerca de 2.000, el 100% fue financiado con nuevo endeudamiento. No fue financiado ni con el petróleo ni con impuestos, sino con más deuda. Y ese es el gran talón de Aquiles y el gran dogal que tenemos para el crecimiento en base a la deuda, que ya estamos en una rueda inmensa de nieve que está bajando por la montaña y que cada vuelta se ingresa más. Ya necesitamos endeudarnos para pagar deuda antigua. Ya no necesitamos deuda ni siquiera para gasto corriente. Ya no podemos. Primero hay que pagar la deuda antigua. Y eso se lleva las 3/4 partes del nuevo endeudamiento. Y el 100% del servicio de la deuda, amortización más intereses, es pagado con nueva deuda. Por lo tanto, ese ya no es el camino. Por eso yo insisto en la necesidad de la apertura Pero ¿cuáles serían entonces las señales para que los bancos, Marcos, está abierto? ¿Pero por qué? ¿Cómo traemos 1 o 2 bancos y que nos diga no solo que vienen a receptar dinero, sino que van a invertir para el desarrollo del país? Aplicando la ley de competitividad que ya se la puso en práctica aquí. ¿Qué es lo que decía esa ley? Primero, el Estado no es que retiraba, sí, pero tampoco controlaba los costos y tarifas de las tasas financieras, sino que regulaba. ¿Regulaba en base a qué? En base a la competencia entre los mismos bancos. Y ahí pues voy a recordar, 2 de los bancos más exitosos de ese tiempo fueron los que más compitieron entre sí. Fue el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha. Fue un boom de estos 2 bancos porque fueron los únicos que cogieron la batuta de comenzar a competir. Hubieron otros bancos también, pero no fueron tan exitosos o no se lanzaron a bajar las tasas de interés. El tamaño también, ¿no? Sí, claro que tiene que haber el tamaño. Es que ellos o competían o los bancos extranjeros los comían. Por eso fue lo que los bancos, pero los otros bancos, los bancos pequeños también tenían necesidad, en alianza con los bancos extranjeros, también hubieran tenido oportunidad. Es un tema un poquito complejo que no quiero rato disgregar, pero sí respecto a decir lo que se dijo, por qué se fueron los bancos. Se fueron los bancos, primero, obviamente por el entorno, porque sintieron que había cierta cosa. Hubo un banco Centro Mundo, muy exitoso en aquel entonces, que se fue porque sencillamente el presidente comenzó a hablar en contra de estos bancos extranjeros que vienen a dar y a extraer recursos con altas tasas de interés de los microempresarios. Banco Centro Mundo fue fundado para dar crédito a microempresa. Pero era alto el costo. El costo financiero era alto. Era alto, así es, bien, muy alto. ¿Por qué? Porque en el Ecuador los gobiernos no han tomado en serio el financiamiento a la microempresa. ¿Qué significa tomar en serio desde el punto de vista, no bancarios, no desde el punto de vista del gobierno? Organizaron los deudores microempresarios, por ejemplo, en paquetes de 50, 100, comunidades de 50 o 100 clientes, y solo uno de ellos representa al banco, de tal manera que reduce costos totalmente, y ellos, entre los 100, se encargan de cobrar los intereses que deben cobrar sus 100 asociados. Y si uno de ellos no paga, pues le cae todo el barrio. Así de simple, no sé, estoy hablando. Son cosas un poquito más complejas, pero un poco hablo así para que se me entienda. Eso se les comenzó a prohibir. Primer banco que se fue. La de la cuestión que también se mencionó hace un segundo, y por eso lo menciono hoy aquí, el impuesto a la salida de divisas. Eso comenzó con el 0,5 en el 2008. Pero también se anunció que iba a ir hasta el 10%. Y a eso es lo que... Entonces, ¿qué es lo que pasa con un banco extranjero
que tiene que reportar y que semestralmente van y vienen capital, ellos ya se adelantaron 2 o 3 años y decir, nosotros vamos a tener que pagar 10% por cada transferencia, no aguantamos ni un año y nosotros vamos a quebrar. Nuestros accionistas extranjeros, Chain Manhattan o el Manufacturers o el Hanover o el Bank of America, que también estaba, o el Citibank, nos van a cortar la cabeza, mejor nos vamos. Cierto es que el 5% comenzó unos 3 o 4 años, pero ese anuncio estuvo dando. Y además comenzó a subirse semestralmente un puntito, y del 0.5 llegó al 5%. En 5% se estancaron. ¿Por qué? Porque la banca ya no daba más. Y fue una manera de contrapresión. Así que bueno, hay muchas cosas para contar ahí, pero yo sí quiero terminar porque me da la impresión que ya estamos terminando diciendo una cosa. El nuevo presidente tiene una oportunidad de oro para reactivar la economía a través del sistema financiero, pero no a través del sistema financiero con nueva deuda, que eso está hundiendo al país, sino salir de esta crisis con la apertura de la capitalización y de la inversión extranjera y la apertura de la banca extranjera, que eso nos permite a nosotros ya no depender tanto de la deuda externa. Economista Flores, usted nos